Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Oscar Pico Contreras, adscrito al Centro de Formación Socialista Metalminero Victoria. Bienvenidos a esta nueva formación, el curso virtual de controles eléctricos aplicado a sistemas neumáticos y oleohidráulicos. ¿Qué contenido vamos a ver en esta formación? En esta formación vamos a ver dos unidades fundamentales. Vamos a hablar un poco de principios de electricidad básica. En estos principios vamos a conceptualizar todos los conceptos que tienen que ver con definición de electricidad, definición de amperaje, definición de voltaje, resistencia eléctrica, potencia eléctrica, definición de corriente alterna, definición de corriente continua. En el segundo módulo que vamos a iniciar el día de hoy, vamos a ver todo sobre los controles eléctricos. Cómo a través de señales eléctricas podemos controlar estos sistemas neumáticos y hidráulicos. Comencemos por hablar sobre principios básicos de electricidad. Vamos a definir qué es electricidad. Electricidad es una forma de energía utilizada para iluminar, calentar o para promover el control y potenciar las máquinas. Esta es producida por el flujo de pequeñas partículas llamadas electrones a través de un material de conducción. Ejemplos de material de conducción son el hierro, el cobre y el aluminio. Sabemos bien que a nivel atómico las partículas que giran alrededor de un núcleo de un átomo que está compuesto por partículas de carga positiva llamadas protones que están en el núcleo junto con partículas de carga neutra llamadas neutrones. Y las partículas que giran alrededor del núcleo se llaman electrones. Bueno, ese flujo de electrones es lo que nosotros llamamos electricidad. Simplemente electricidad es un flujo de electrones que pasa a través de un elemento conductor. En la gráfica que le estoy mostrando en la parte inferior de la lámina se ve muy bien una unidad de almacenamiento de energía, una batería de corriente continua, y vemos cómo fluyen los electrones a través de una línea de transmisión. Este elemento, un cable o un elemento conductor. Aquí tenemos un solenoide energizado que pasa la energía, y siempre decimos normalmente que la energía fluye del lado negativo hacia el lado positivo. Para efectos de cálculo, en caso de ingeniería y otras ramas, se asume que la carga va del polo positivo al polo negativo. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es voltaje. ¿Qué es voltaje? Bueno, el voltaje es la fuerza electromotriz ejercida por una fuente, es llamada voltaje. La magnitud del voltaje es medida en voltios. El instrumento utilizado para medir voltaje es llamado voltímetro. El voltaje es simplemente lo que es diferencia potencial o caída de tensión. Es la fuerza que utilizamos para mover todo ese flujo de electrones. Vamos a definir ahora lo que es resistencia. ¿Qué es resistencia? Siempre hay una oposición al flujo de electrones a través de un componente eléctrico. Esta oposición al flujo de electrones se llama resistencia. La resistencia es medida en ohmios. El instrumento para medir la resistencia es ómmetro. ¿Qué es la resistencia? Todo cuerpo físico tiene una oposición al paso de electrones. Hay elementos que son mucho mejores conductores de electricidad que otros. Por ejemplo, el mejor conductor es el oro. Está también el cobre, que es uno de los materiales utilizados para fabricar línea de transmisión eléctrica. Vamos a lo que es la corriente. El resultado de electrones fluyendo a través de un componente eléctrico es llamado corriente. La magnitud de la corriente es medida en amperes, o traducido al español amperios. El instrumento para medir la corriente es llamado amperímetro. ¿Qué es la corriente? Simplemente es un flujo de electrones que pasa a través de un elemento conductor. Hablemos un poco de la ley de Ohm. La magnitud de la corriente fluyendo a través de un componente eléctrico es igual a la caída de voltaje a través del componente, en voltios, dividido entre la resistencia del componente en ohmios. Esto es llamado la ley de Ohm. Escrito como una ecuación se convierte que la corriente, medida en amperio, va a ser igual al voltaje
medida en voltios, dividido entre la resistencia expresada en ohmios. Es muy importante estar claro con estas terminologías. Hablemos un poco de potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? La capacidad de una fuente eléctrica para mover electrones a través de un circuito se llama potencia eléctrica. La potencia eléctrica es medida en watts o vatios, traducido al español. La cantidad de potencia generada por una fuente eléctrica es igual al voltaje proporcionado por esta fuente multiplicando la corriente que fluye a través del circuito. Esta forma de ecuación se expresa de la siguiente manera: la potencia, medida en vatios, es igual al voltaje, cuya unidad es voltio, multiplicado por la corriente. Cuando hablamos que un elemento eléctrico, una batería que trabaja con corriente continua, genera 120 vatios o 120 kilovatios, es una forma de expresar la potencia de ese generador de energía, de esa batería. Hablemos un poco qué es la corriente continua. Bueno, la corriente continua, o CC, es el tipo de corriente producida por baterías y fuente de alimentación de corriente continua. Este tipo de corriente fluye en una sola dirección, es unidireccional, de la terminal positiva de la batería o fuente de alimentación hasta la terminal negativa, cuando en realidad es viceversa, ¿no? Pero para efectos de cálculo se asume ese sentido. La fuente de alimentación de corriente continua proporcionada con los equipos didácticos en óleo hidráulico y neumática en equipos didácticos, por ejemplo, produce corriente continua, mayormente de 24 voltios. ¿Qué es la corriente alterna? Bueno, hablemos de la corriente alterna, que es un tipo de corriente proporcionado a la mayoría de las casas y fábricas. Este tipo de corriente cambia de dirección o de polaridad muchas veces cada segundo. Estos tipos de dispositivos que producen corriente alterna son los alternadores y generadores de corriente alterna. Hablemos ahora de las estructuras de sistemas electrohidráulicos. En un sistema de control pueden diferenciarse los componentes como pertenecientes a 5 grupos primarios. Estos son los actuadores o los consumidores de energía que hemos hablado en el curso de hidráulica anterior, cilindros hidráulicos, actuadores rotativos, pilotos, zumbadores. Tenemos los elementos de control, que son las electroválvulas y los relés. Son los elementos que nos permiten controlar los elementos consumidores de energía. Tenemos los procesadores. Estos procesadores tenemos las electroválvulas, los relés y los convertidores EP. Tenemos también los sensores, entre ellos tenemos los pulsadores, los finales de carrera, los sensores de proximidad. Y tenemos la fuente de energía, que son los que proporcionan la energía para mover estos sistemas. Entre ellos hablamos las bombas, los filtros y la fuente de alimentación de corriente directa, corriente continua o corriente alterna. Aquí vemos la simbología de la mayoría de los elementos que componen un sistema electrohidráulico. Interpretación simbólica. Vamos a ver la representación gráfica según las normas DIN, normas industriales alemanas, de cómo se representan los componentes por medio de símbolos que se indican su función en el sistema. Los símbolos componentes se organizan de acuerdo a los niveles del sistema. Estos niveles están dispuestos según el flujo de señal, bien sea en el circuito neumático de mando o en el circuito eléctrico de control. Entonces tenemos este gráfico que está aquí, donde tengo un flujo de señales hidráulicas, tengo un elemento actuador, un cilindro de doble efecto, tengo una válvula hidráulica o electrohidráulica de 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por solenoide biestable. Tenemos aquí, bueno, tenemos una electroválvula que es controlada por un flujo de señales eléctricas que son enviadas
a través de un circuito. Tengo un flujo de señales eléctricas que la proporciona un flujo de electrones de 24 voltios, corriente directa. ¿Cómo funciona este simple sistema? De la siguiente manera. Tengo una fuente de alimentación de corriente continua de 24 voltios. Esa fuente de alimentación de continua de 24 voltios la voy a utilizar para accionar, mandar señal eléctrica a esta válvula de 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por solenoide, vía estable. ¿Para qué? Para poder controlar la extensión y retracción de este cilindro hidráulico. ¿Cómo funciona? Bueno, lo vamos a explicar a medida que va transcurriendo la formación. Vamos a hablar un momento de los elementos de entrada de señales neumáticas. ¿Cuáles son los elementos de entrada de señales neumáticas? Tenemos los interruptores de contacto, ¿verdad? Tenemos sin retención, con retención y los sensores. Vamos a comenzar a hablar ahora de los interruptores de contacto. El accionamiento mecánico de un interruptor consiste en unir 2 contactos entre sí que permiten cerrar el circuito eléctrico. Se diferencian 3 tipos de contactos, a saber, los contactos de cierre. Los contactos de cierre normalmente abiertos, normally open, que son contactos que están normalmente abiertos. Los contactos de apertura o normalmente cerrados, normally closed, que son estos que están aquí, que normalmente en su posición pasiva están cerrados. Y los contactos múltiples o conmutador, normally open, normally closed, normalmente abierto o normalmente cerrado. Vamos a explicar el funcionamiento de cada uno de ellos en la próxima lámina. Interruptores sin retención. Si se quiere hacer que un equipo o una máquina se ponga en marcha, es necesario contar con un elemento que permita el paso de una señal emitida. Tal elemento puede ser un pulsador que ocupa una posición de conmutación determinada mientras que es activado. Aquí tenemos un diagrama en corte de cómo funciona un interruptor normalmente abierto, un interruptor combinado normalmente abierto, normalmente cerrado y un interruptor normalmente cerrado. ¿Okay? ¿Cómo funcionan? Bueno, simplemente uno accionar una fuerza de presión con el dedo, se cierra el paso entre estas 2 líneas, dejando que la electricidad fluya de un lado, de una entrada a una salida. Una vez que yo retiro la fuerza procedente del dedo, se levanta y se abre el contacto porque hay un resorte que permite que esté normalmente abierto. Tengo un contacto, un interruptor normalmente cerrado, en su posición pasiva él está cerrado. Una vez que yo ejerzo una fuerza con el dedo, se abre el contacto y deja que la electricidad se corte, ese flujo de electrones que pasa, porque está normalmente cerrado. Yo al accionarlo, se abre el circuito y deja de pasar la corriente. Y tengo un interruptor normalmente cerrado, que una vez que yo le aplico una fuerza que él no está normalmente cerrado, está dejando pasar el flujo de electrones por aquí, él corta el circuito y deja de pasar esa señal eléctrica. Aquí tenemos una representación de estos tipos de contactos para un equipo de entrenamiento hidráulico del fabricante Festo, donde vemos los diferentes tipos de contactos, los normalmente abiertos, los normalmente cerrados. Vamos a hablar un poco de los interruptores con retención. Un ejemplo de interruptor con retención es el botón, el cual mantiene su posición por efecto mecánico cuando es accionado. Solo accionado nuevamente desbloquea su posición y regresa a su estado inicial. Son los tipos de interruptores que vemos normalmente en nuestras casas, en nuestros hogares, para controlar el apagado y el encendido de la iluminación, o las luces internas. Esta simbología de interruptores, según las normas industriales alemanas 4713, tenemos cómo se representa un interruptor normalmente abierto, generalmente de accionamiento manual. Tenemos la representación de un interruptor normalmente abierto, accionado manual por presión.
tenemos la representación según las normas DIN de un interruptor normalmente cerrado, accionamiento manual, jalando. Y tengo un interruptor normalmente abierto, accionado manualmente, girando. Tengo diferentes tipos de configuraciones de estos tipos de interruptores con retención. Vamos a hablar un poco de sensores. Bajo este término agrupamos a todos aquellos elementos que en alguna forma brindan señales, que describen el estado momentáneo de algún elemento o componente. En este curso trataremos 4 grupos principales de sensores. ¿Cuáles son estos grupos que vamos a estudiar? Bueno, los mecánicos, los ópticos, los inductivos y los capacitivos. Vamos a hablar un poco de al final de carrera mecánica. ¿Qué es un final de carrera mecánico? Bueno, un final de carrera mecánico es un sistema de comando de cierre mecánico que se acciona de manera mecánica a través de un resorte y un contacto. Tengo un cilindro, un actuador de doble efecto, que en su punta tiene un elemento que cuando se extiende le llega una señal, llega y presiona este sistema de rodillos con resorte que me hace que me cierre o me abra una señal eléctrica. Tengo final de carrera mecánico de accionamiento basculante, un final de carrera de accionamiento por rodillo. Aquí le vemos una representación gráfica de cómo son estos sistemas. Fíjense que es un sistema muy sencillo que utilizan siempre, un sistema de resorte para cerrar o abrir un contacto de manera mecánica. Aquí tengo una fotografía de un final de carrera utilizando un sistema de entrenamiento hidráulico. ¿Okay? Vean cómo es el mecanismo. Tengo un rodillo que está sobre estas pestañas y tiene un botón que está conectado a un sistema de resorte, un sistema mecánico que me permite abrir o cerrar una señal eléctrica. Vamos a hablar ahora de detector de proximidad magnético. El principio red permite dejar de lado los problemas evidenciados anteriormente, pues aquí la conexión se produce en una cápsula en donde se ha hecho vacío y esto imposibilita la producción de un arco. Tenemos el esquema de funcionamiento de un contacto red o red switch. Esos trabajan seguramente un campo magnético generado por el elemento y esa señal le llega, bueno, internamente en el émbolo de un cilindro, ¿verdad? Con un anillo magnético colocado internamente. Cuando pasa por este red o este red switch, él lo detecta y permite cortar o enviar una señal eléctrica, dependiendo que sea su configuración. Aquí tenemos un esquema de un cilindro neumático con émbolo magnético. Él trabaja con un campo electromagnético. Hablemos un poco de detectores de proximidad inductivos. Los elementos accionados sin contacto se usan cada vez más frecuente en las técnicas de mando o técnicas de control. Estos elementos están compuestos por una parte sensora y de otra que produce las señales. Están compuestos de la siguiente manera: tengo un oscilador, tengo un relajador, un amplificador y un relé. Este es el esquema funcional de un detector de proximidad inductivo. ¿Okay? Este esquema de contacto de un cilindro neumático trabaja a través también de un campo magnético que solamente es detectado con un elemento que lo posee el actuador de doble efecto una vez que llega a su final de carrera. Entonces, una fotografía de este tipo de elemento. Ahí se ve claramente cómo está compuesto o cómo es físicamente este elemento eléctrico. Vamos a hablar un poco del detector de proximidad capacitivo. Los detectores de proximidad inductivos sustituyen fácilmente a los detectores mecánicos de final de carrera, aunque sus aplicaciones y su montaje exigen ciertos conocimientos técnicos. Por otra parte, la teoría y el uso de detectores de proximidad capacitivo es mucho más complicado. Son elementos que son delicados y necesitan de cierta capacitación para ser instalados en un sistema de control eléctrico, ya sea para neumática o para hidráulica. Contra un oscilador, un relajador, un amplificador y un relé. Aquí tenemos una gráfica de cómo es
el funcionamiento. Tengo una superficie sensada activa y tengo un detector capacitivo. Aquí está el detector capacitivo, ¿verdad? Simplemente trabaja también por un campo magnético. Voy a accionar por un campo magnético. Vamos a hablar también de detectores de proximidad óptico, muy utilizados para abrir y cerrar puertas en centros comerciales y otras aplicaciones industriales. Un sensor óptico trabaja con el principio de reflexión y según el material. Una ventaja radica en que gran parte de los materiales, sean eléctricos o no, reflejan la luz o no la dejan pasar. Existen tres principios, ¿ok? Tengo el principio de la barrera de luz con emisor y receptor individuales, donde tengo un elemento que manda una señal óptica, un láser, una señal infrarroja, y tengo un receptor que recibe. Una vez que se corta un cuerpo pasa y corta ese haz de luz, se genera esa señal. Tengo las barreras reflectivas con emisor y receptor en un cuerpo y por separado un reflector. Tengo una unidad de emisión y recepción que lanza una señal lumínica, un láser o un infrarrojo, y llega a un reflector donde es devuelto al receptor. Este receptor puede ser un elemento reflejante de la luz, espejo. Una vez que pasa un objeto, esa señal es cortada y se produce una señal de entrada. Y tengo un palpador reflectivo con emisor y receptor en un cuerpo, pero donde el objeto a identificar sirve de reflector para distancias cortas y parte reflectiva. El mismo objeto sirve, lanzo una señal lumínica, un láser, un haz de luz infrarrojo, toca con el cuerpo y se rebota al receptor, ahí donde se produce la señal de entrada. Aquí tenemos la parte que lo componen, tenemos el fototransistor, que es el receptor, con la carcasa, el amplificador, el relé, el sincronizador y el diodo luminoso, que es el elemento emisor de luz. Aquí tenemos una fotografía de este tipo de señales ópticas que envía un láser o una señal infrarroja. Vamos a hablar de un elemento muy importante que está presente siempre en un sistema de control eléctrico, neumático o hidráulico: el relé o los relés. Un relé es un interruptor de accionamiento electromagnético que cuenta amplia aplicación, fundamentalmente en el campo de las tensiones o corrientes bajas, mayormente de 24 voltios. Son elementos constructivos que conmutan y controlan con poca energía. Los relés son utilizados principalmente en técnicas de transmisión por señales. ¿Okay? ¿Cómo lo compone? Bueno, lo compone una bobina, ¿verdad? Un devanado, un inducido y un grupo de contacto. Una vez que llega una señal eléctrica, se almacena toda esa energía y todos los contactos que dependen de él conmutan a través de ese campo electromagnético que se genera en la bobina. En sí cuenta con una bobina y con contactos que dependen de ella. Aquí vemos una fotografía de un juego de relé utilizado en los equipos de entrenamiento hidráulico del fabricante FEST. Todo se explica con las letras K mayúsculas según las normas DIN. K1, K2, K3. Muchísimas gracias. Esto es todo por la clase de hoy.